Tengan todos hermanos muy buenos días, que el Señor nos esté bendiciendo a cada uno donde se encuentren en sus hogares, en cualquier lugar, que la bendición y la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, que aún en la distancia, Señor, nosotros vamos a ir alabando su nombre. Yo ahí donde te encuentras, te invito a que inclines tu rostro ante Dios y te presentes orándole, dándole gracias a Él. Gracias te damos, Señor, por este día tan maravilloso. Gracias te damos por tu infinita misericordia, tu infinita bondad, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel, Señor Jesús, y en todo momento tú nos has guardado, tú has cuidado de tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la concentración, Señor Jesús, para alabarte, para exaltar tu nombre, que quites toda distracción, todo aquello que nos aleje de ti, Señor Jesús. Que podamos, Señor, conectarnos contigo en medio de la alabanza, en medio de la palabra, que podamos aprender y podamos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que te pongas de manera gloriosa en la vida de tus hijos. Gracias te damos y te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. Dígale santo, que es poderoso, comienza a alabar su presencia. Comienza a adorar su Espíritu. Exaltamos su nombre, decimos su Espíritu.
Vamos a seguir alabando a Dios y declaremos que le damos toda la gloria que Él se la merece. Amén.
libertad en la casa de Dios. Amén. Buenos días, estimada y amada Iglesia, Centro Cristiano Vida Nueva. Deseo que la gracia de Dios Padre Todopoderoso sea derramada sobre sus vidas cada día. En esta mañana, antes de iniciar con la predicación de la palabra, quiero invitarlos por un momento, allí donde están en sus casas, que cierren sus ojos. Vamos a pedirle a Dios Padre Todopoderoso que sea Él tomando este espacio de la escuela dominical. Amado Padre Dios, en estos momentos, Padre bello y misericordioso, nos presentamos delante de ti, Señor, para darte las gracias, Dios bendito, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia para con nosotros, Padre. Dios, gracias porque una vez más nos permite, Señor, estar delante de ti en este espacio de tiempo. Porque una vez más, Señor, podemos presentarnos delante de ti para recibir de ti, Señor, palabra, para recibir de ti, Señor, instrucciones, sabiduría, Padre Celestial. Dios, declaramos que tú tienes el control sobre todas las cosas. Y todo aquello, Dios, que el enemigo quiera levantar sobre nuestras vidas para perturbarnos en este momento, para distraernos, es cortado, es tomado y echado fuera, Padre Celestial. Porque donde tu presencia está, Señor, no puede habitar otra cosa, Padre Celestial, que no venga de parte tuya, Dios. Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Dios bendito, cortamos de raíz, Señor, toda intención de daño del enemigo. Y te pedimos, Dios, de que seas tú disponiendo allí en el lugar donde estamos, Padre Celestial, nuestras mentes, disponiendo nuestro corazón para que podamos, Dios mío, entender lo que tu palabra quiere decirnos. Señor, sabemos de que
Una vez más, Señor, los tiempos se agudizan, Padre Celestial. Sabemos de que no son tiempos fáciles, Señor. Una vez más, la iglesia se ha visto afectada por esta pandemia, Padre Celestial. Una vez más nos encontramos en casa, Señor, realizando servicios virtuales, Padre amado. Pero Dios, la iglesia está en victoria. La iglesia saldrá en victoria una vez más, Padre Celestial. Y hoy nuevamente, Señor, se levantan con mayor fuerza esos altares de oración en cada hogar, en cada casa de nuestras familias, Padre Celestial. Señor, porque allí en nuestra casa, Dios, nosotros constituimos la iglesia, Padre Celestial, que somos, Padre Celestial. Dios, te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que seas tú guardándonos, que seas tú cortando, Señor, toda enfermedad relacionada con este virus, con esta pandemia sobre nuestras vidas, sobre nuestros familiares, Padre Celestial. Y que podamos, Señor, una vez más reunirnos físicamente, Padre Celestial, compartir unánimes y en armonía, Padre Celestial, como lo dice la palabra, Señor. Dios, nos colocamos en tus manos. Te pedimos, Dios, que seas tú ungiendo mi garganta, que seas tú tomando mis pensamientos, mis ideas. Señor, que no sea yo hablando, Padre Celestial, sino que seas tú a través de mí. Tómame, Señor, hazme un instrumento en tus manos, Padre Celestial, que sean tus pensamientos, que sea tu voz del corazón al corazón del predicador y del corazón del predicador al corazón del pueblo, Padre Celestial. Que sea un mensaje, Señor, que nos dé fortaleza, ánimo, Padre Celestial, que nos permita entender y recordar, Dios bendito, lo grande que tú eres, Padre Celestial. Señor, en ti confiamos y nos quedamos, Dios bendito. Declaramos, Señor, que tuyo es todo poder, toda gloria y toda honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana, iglesia, quiero compartir con ustedes un tema que Dios me ha permitido titular o llamar Jesús, el yo soy, el pan de vida. El tema que en esta mañana vamos a desarrollar es la continuación de lo que el día 1 de abril estuvimos hablando en el ayuno que se estuvo realizando en la iglesia. Y antes de entrar en el desarrollo de la temática relacionada con el tema que les he mencionado, con el título que les he mencionado, quiero recordar algunos aspectos esenciales de pronto para aquellos miembros que no tuvieron la oportunidad de congregarse ese día, para que ellos puedan tratar de entender la temática que hemos venido desarrollando desde ese 1 de abril. Quiero empezar diciéndoles que desde el principio de la creación, Dios, nuestro Padre Celestial, siempre se ha esforzado por revelar su naturaleza y su carácter al hombre. Dios es un Dios que se ha caracterizado en todo tiempo por no ser un Dios escondido, por no ser un Dios inaccesible. Todo lo contrario, la palabra nos muestra a lo largo de la historia que encontramos en la Biblia que Dios siempre se ha mostrado a la humanidad a través de sus palabras y a través de sus obras. Según el Pentateuco, escrito en hebreo, el verdadero nombre de Dios es Yod-Heh-Waw-Heh, el cual se traduce al alfabeto latino como YHWH, pues la escritura hebrea antigua solo incluía las consonantes de cada palabra, omitiendo las vocales. Debido a que por mucho tiempo los judíos consideraron una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios, ellos preferían denominarlo usando estas 4 letras, llamadas tetragramatón en griego o tetragrama en español. Por esta circunstancia,
la pronunciación original del nombre de Dios no puede establecerse con exactitud. Sin embargo, los eruditos modernos conjeturan que originalmente el nombre de Dios se pronunciaba como Yahweh, aunque en estos tiempos, en las traducciones modernas de la Biblia, se utilice el nombre de Yahvé. Este nombre se consideraba tan santo que no se podía pronunciar en voz alta, ni siquiera escribirse en su totalidad. De hecho, escuchen, cuando un escriba judío copiaba las escrituras y se encontraba con el santo nombre de Dios, dejaría de su lado su pluma y usaría una totalmente nueva, con la cual solo escribiría ese nombre y luego la rompería para que ninguna otra palabra saliera de ella. Todo esto que les estoy mencionando da a entender el significado, la importancia, lo santo que es el nombre de Dios Padre Todopoderoso. Según la tradición judía, aparentemente Yahvé es la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser. Por lo tanto, significa Él es o Él será. Esta explicación concuerda con el significado del nombre dado en muchas otras partes, donde se representa a Dios hablando y por eso se usa la primera persona yo soy. Por lo tanto, el significado podría ser concretamente Dios el que es, el que será. Si revisamos el libro de Éxodos capítulo 3, versículos del 1 al 15, pero nos detenemos a leer específicamente el versículo 13, vemos que es la parte de la historia bíblica donde Dios llama a Moisés. Y el versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. En ese relato, Dios usa Yahvé como su nombre. Señor, yo soy el que soy. Estrictamente hablando, se podría decir que ese es el nombre de Dios. Ese es su nombre eterno, su nombre por todas las generaciones. Y tal como lo dice en Éxodo 3:15, el nombre para siempre con el que se recordará por todos los siglos. Esta respuesta que Dios da a Moisés lo distingue de todos los dioses extranjeros que la gente pudo haber conocido. La declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir. Con esta declaración, Dios declaró que Él es autoexistente, que Él es eterno, que Él es autosuficiente, que Él es autodirigido, que Él es inmutable. Pero declaró también que Él está presente. Dios le está diciendo a Moisés y Dios nos está recordando en esta mañana que Él desea ser conocido como el Dios que está presente y activo. Iglesia, la frase yo soy aquel que soy, según las reglas de la gramática hebrea significan, y escúchelo muy bien, yo soy aquel que estaba, yo soy aquel que está y yo soy aquel
que estará. Es decir, yo soy aquel que siempre está presente. El yo estoy. Es significativo que cuando Jesucristo nació se llamase Emmanuel. ¿Por qué? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. En el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, encontramos un texto que dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él, el Hijo de Dios, también se llamó a sí mismo con el nombre Yo soy, como lo dice Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y bajo este título en el que el Hijo de Dios también se manifestó como el Dios único, el Dios que estaba, el Dios que está, el Dios que estará, es decir, el yo soy el que soy. En el Evangelio según San Juan podemos encontrar 8 declaraciones que comienzan con la palabra yo soy, en las cuales Jesús, el Hijo de Dios, revela con claridad su verdadera identidad, con las cuales enmarca de manera figurada lo que Él es con relación a la redención de nosotros. Es así que encontramos: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid venidera, verdadera, yo soy la fuente de agua viva. A partir del momento, iglesia, usted no puede dejar de lado que cada vez que Jesús, el Hijo de Dios, usó la frase yo soy, estaba enmarcando de manera figurada lo que Él es con relación a nuestra redención. Iglesia, después de haber mencionado lo anterior, vamos a desarrollar la primera de estas 8 declaraciones que comienzan con yo soy y que encontramos particularmente en el Evangelio según San Juan, teniendo en cuenta que cada una de estas declaraciones pone énfasis en un aspecto importante del ministerio personal de Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Después de que Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dice la palabra de Dios en el libro de Juan que las multitudes quisieron tomarle por la fuerza para hacerle rey, pero Él los evitó. El Hijo de Dios prefirió retirarse al monte a orar, después de haber mandado a los discípulos que entraran en la barca para irse a la otra ribera. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15 nos dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y quizás muchos que están escuchando se preguntarán: ¿por qué Jesús huye de esta forma de la multitud después de hacer un milagro tan maravilloso como el de alimentar a más de 5,000 personas? Porque la palabra de Dios normalmente solo cuenta a hombres, no cuenta a mujeres ni niños. Y muchos se preguntarán:
¿Por qué Jesús huye? ¿Por qué manda a sus discípulos a la otra ribera? ¿Por qué hace esto? Y es que Jesús desde un principio, desde que comenzó a desarrollar su ministerio, siempre tuvo en claro, presente, de que Él, como el Hijo de Dios enviado a la tierra, no venía a establecer un reino basado en la lucha, en la guerra, en la violencia. Jesús sabía de que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por un imperio extranjero. Pero Jesús no vino a emplear la fuerza para liberar a su pueblo de esa opresión. Jesús vino a la tierra en el nombre de su Padre a establecer un reino de amor, un reino de paz. Bien es cierto de que Jesús restauró físicamente la vida de muchas personas que estaban padeciendo enfermedades desde hacía muchos años. Pero detrás de cada restauración física, Jesús siempre encaminaba a esa persona a la restauración espiritual. Porque Jesús vino a darnos vida espiritual a nosotros que estábamos muertos en pecado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y era eso quizás lo que el pueblo de Israel en ese momento no alcanzaba a entender. No alcanzaba a vislumbrar, a captar lo que Jesús quería establecer a través de su venida a la tierra. Sin embargo, no es difícil de entender la excitación popular que el milagro de Jesús produjo. Y sobre todo si tenemos en cuenta que el tiempo en el que Jesús produce este milagro es el tiempo de la celebración de la Pascua, una de las fiestas principales del pueblo judío. En ese día todos los judíos esperaban que Dios volviera a intervenir para traerles la liberación de los romanos, como lo hizo en el pasado, cuando Dios los liberó a través de Moisés de la esclavitud a la que estaban sometidos por los egipcios. Todos los acontecimientos que se mencionan tuvieron lugar durante el periodo de la Pascua, porque de alguna manera el evangelista está estableciendo cierto paralelismo con ella. Por ejemplo, la provisión de comida que Jesús acababa de darles en el desierto le recordó a ellos el maná que recibieron ellos, sus antepasados, en los tiempos de Moisés. La milagrosa forma en la que el Señor les llevó a cruzar el Mar Rojo en medio de grandes dificultades, encontraba un eco en la forma sobrenatural en la que Jesús calmaba la tempestad cuando sus discípulos estaban en la barca y no podían llegar a la otra orilla. Incluso la extraña invitación del Señor a comer su carne como único medio de salvación le recordaba al pueblo de Israel en ese momento al Cordero Pascual que debía ser sacrificado y que los israelitas tuvieron que comer para ser librados de la ira del ángel exterminador en los tiempos antiguos. Entonces, tampoco es muy difícil entender de por qué el pueblo de Israel se comportaba de esa forma. Porque ellos relacionaban, era lo que habían aprendido a través del estudio de la Escritura, relacionaban muchas de las cosas que Jesús hacía con lo que sus antepasados habían vivido. Y por esa relación que encontraban, por esa similitud de eventos que encontraban, ellos decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, como le dice Juan capítulo 6, versículo 14, para restaurarnos, para salvarnos. Pero el propósito de Jesús en la tierra no era liberarnos de esa esclavitud física, sino liberarnos de la esclavitud del pecado, por medio del cual habíamos sido condenados desde que nuestros
padres pioneros, Adán y Eva, habían pecado. Juan capítulo 6, versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. La palabra de Dios nos está diciendo, iglesia, que Cristo es el sustento que nutre nuestra vida espiritual. Escuchen, Dios, a través de su palabra, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, nos ha enseñado que Él es consciente de que nosotros tenemos necesidad física que satisfacer: comida, bebida, vestido. Pero Dios también tiene muy claro de que además de esas necesidades físicas que deben estar en un segundo, en un tercer plano, debemos anhelar necesidad espiritual. Y por eso es que Jesús manifiesta a través de estas declaraciones la relación de Él con nuestra redención. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Cristo es el sustento que nutre nuestra vida espiritual y por medio de la cual nunca más volveremos a tener hambre. Juan capítulo 6, versículos 31 y 32 dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y escuchen, versículo 33, porque el pan del cielo, el pan de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Mateo capítulo 1, versículo 23 nos está diciendo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo y que se hace llamar el pan de vida, y el que viene a Él nunca más tendrá hambre, es Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, aquel que es el sustento de nuestra vida espiritual, aquel sobre el cual nosotros debemos poner todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos. Si buscamos en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, encontramos que la palabra menciona algo relacionado con lo que Jesús está diciendo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Salmo capítulo 78, versículos 23 al 25 dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Jesús toma este trasfondo del Antiguo Testamento del pan para el pueblo de Dios y afirma ser el pan de vida. Explica que el pan en el desierto del Éxodo era solo una provisión temporal y que apunta a un pan verdadero y eterno del cielo que Dios más tarde daría. Este pan al que Jesús se está refiriendo
pero del cual toma como trasfondo lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, está ahora ante los judíos. El maná del que Jesús hace énfasis en el libro de Deuteronomio representa a Jesús, quien es enviado por Dios, desciende del cielo, debe ser tomado por fe, quien debe ser comido, absorbido por completo y quien da vida. Miren esto, es un juego de palabras. Jesús hace alusión a lo que el Antiguo Testamento está diciendo en Deuteronomio. Jesús en el Nuevo Testamento en la tierra se hace llamar el pan de vida. El maná que en el desierto fue dado a los judíos para que saciaran su necesidad física, su hambre, hoy es enviada a nosotros a la tierra para que sea saciada nuestra necesidad, nuestra hambre espiritual. El maná, iglesia, representa a Jesús, enviado por Dios, el que descendió del cielo para convertirse en el pan de vida que el mundo necesita. Pero este pan, iglesia, debe ser tomado por fe, debe ser comido, absorbido por completo para que el efecto de la vida se produzca en el cristiano, en la persona. Jesús declara que Él es el pan de vida. Por lo tanto, uno come el cuerpo de Cristo al permanecer en Él y al recibir y obedecer la palabra de Dios. Si usted va a la cocina de su casa en estos momentos y toma un pedazo de pan de la despensa o de la nevera y lo toma simplemente, usted tiene el pan en su poder, tiene el pan en sus manos, pero aún el pan no forma parte de su ser porque usted no lo ha comido, no lo ha llevado a su boca. Y si usted toma ese pedazo de pan que tiene en la mano y lo lleva hasta la boca y lo mastica, pero no lo traga, el pan está en su poder, está en su boca, pero aún, a pesar de que ya está masticado, no forma parte de usted. Para que el pan produzca efecto en su ser y calme esa necesidad de antojo o de hambre que pueda tener en el momento, y que lo llevó a buscar un pedazo de pan, usted necesita, además de tomarlo de la despensa, además de llevarlo a la boca, además de masticarlo, de triturarlo con sus dientes, usted necesita tragarlo, digerirlo, absorberlo, comerlo por completo para que su necesidad física de hambre sea saciada. En la vida espiritual, iglesia, usted puede decir, yo creo que el Hijo de Dios vino a la tierra a morir por nosotros a causa de los pecados, a morir en la cruz del Calvario. Y allí usted es como si estuviera yendo a la cocina, a la despensa y ha tomado el pedazo de pan. Yo creo que este pedazo de pan que está aquí me ha de quitar el hambre. Yo creo que el Hijo de Dios vino a la tierra a morir por nosotros, a saciar nuestra hambre espiritual. Pero lo está creyendo por fe, aún no, porque aún no lo ha absorbido por completo, no lo ha comido. Y usted puede llevarse el pan a la boca y masticarlo, y es entonces el cristiano que va a la iglesia, que se congrega, que participa del servicio, que puede tener hasta dones y ministerios, pero que aún no ha entendido por fe lo que es que Cristo, el Hijo de Dios, sea el pan de vida eterna sobre nuestras vidas. Solamente aquellos que por fe digieren el pan, solamente aquellos que creen que de esa forma Cristo permanece en ellos, son los que en verdad entienden y aceptan y viven, porque también se trata de vivir, de que Jesús es el pan de vida, el que vino a calmar el hambre de aquellos que tenemos necesidad, pero no el hambre física, el hambre espiritual, aquel que descendió del cielo y que vino a dar vida al mundo.
Si leemos Juan capítulo 6, versículos 53 al 58, dice, Jesús les dijo, porque después de que Jesús huyó al monte a orar, tuvo que descender y llegar a los discípulos que estaban en medio de la barca y ayudarles porque una tormenta les agonizaba la barca en la que estaban. Y después de eso, la gente se dio cuenta de que Jesús había bajado del monte, de que había aparecido nuevamente. La gente comenzó a buscarle nuevamente y Jesús tuvo que empezar a predicarles de la palabra nuevamente. Y Jesús les dijo, como dice el versículo 23, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Gloria a Dios. Escuche, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, el cristiano que acepta que Cristo es el pan de vida eterna, dice la palabra, en mí permanece y yo permanezco en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Me imagino que Jesús, cuando decía se señalaba al mismo. Es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria a Dios por su preciosa y maravillosa palabra. Uno recibe vida espiritual al creer en Cristo y tener parte en los beneficios redentores de su muerte en la cruz, como lo dice Romanos capítulo 3 versículos 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y como dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escuchen, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa vida espiritual, iglesia, se nutre permaneciendo en Cristo y en su palabra. Jesús es la palabra viva. La Biblia es la palabra escrita. Jesús declara que Él es el pan de vida. Y en otra parte de la escritura relaciona ese pan con la palabra de Dios al afirmar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, escuche, uno come el cuerpo de Cristo al permanecer en Él y al recibir y obedecer la palabra de Dios. Uno es salvo por la gracia de Dios y el poder regenerador del Espíritu Santo al oír y recibir la palabra por primera vez. Pero para seguir siendo salvo y recibiendo gracia, uno tiene que permanecer en unión con Cristo y participar, escuche bien iglesia, continuamente de la palabra de Dios al leerla, escuchen, obedecerla y asimilar sus palabras en el corazón. No es simplemente leerla, asimilarlas en el corazón. Jesús dijo que Él es el pan de vida. Y cuando Jesús hizo esta afirmación, Él estaba pensando en varias cosas a la vez, las cuales eran muy fuertes y tenían un gran significado para los discípulos a quienes se estaba dirigiendo. Ahora, ¿por qué Jesús usa el término pan? Dirán algunos, y no usó pescado o usó otro alimento. El pan
era uno de los alimentos principales en la dieta de los judíos. Jesús necesitaba usar un elemento que tuviera significado en la vida de estas personas, en su vida secular, para que pudieran relacionarlo y pudieran así recordarlo en el sentido espiritual. El pan, más que un alimento, era un estilo de vida para el pueblo de Israel. Pensar en pan era algo que abarcaba muchas áreas de la vida social. La manufactura del pan ocupaba tanto tiempo y esfuerzo de los judíos que muchos de ellos se dedicaban solamente a hacer el pan diario para alimentar a los niños, a los ancianos, a los adultos, a los hombres, a las mujeres, a los extranjeros, a los judíos, a los romanos, a los griegos y a todo aquel que pasara por las ciudades de Israel en los tiempos de Jesús. Jesús necesitaba usar un elemento que permitiera que después de su muerte y habiéndose levantado de los muertos en su gloriosa resurrección, se convirtiera para muchos no tan solo en su Salvador o simplemente en el perdonador de sus pecados, sino también en su razón para vivir, en su motivación, en su fortaleza eterna. Y el nombre de Jesús estaría tan enraizado en los corazones de sus seguidores que la gran mayoría ocuparían día y noche trabajando, creando, escribiendo, en pocas palabras, alimentándose y alimentando a otros con el pan celestial que es Cristo Jesús. Si cualquier otra persona hubiese dicho, yo soy el pan de vida, quizás algunos hubiesen creído, otros quizás no. Pero resulta que quien estaba diciendo yo soy el pan de vida era un hombre que estaba demostrando con sus hechos la autoridad, el poder que tenía, el poder que venía solamente de parte de Dios. Estaba manifestando de que Él, el Hijo de Dios, era el Dios vivo reencarnado entre los hombres, y por eso su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Iglesia, pienso de que la palabra de Dios ha sido muy clara con nosotros respecto al yo soy el pan de vida. Pienso de que la palabra de Dios nos ha exhortado a recordar, a entender la trascendencia que tiene esta primera declaración y que no es simplemente una palabra que trasciende en lo físico, sino que es una palabra que trasciende en lo espiritual, porque fue lo que Jesús vino a redimir nuestra vida espiritual, a separarnos del pecado. Quiero que allí donde está cierre sus ojos. Vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias a Dios por este espacio de tiempo en el que hemos aprendido un poco más acerca de la esencia, el trasfondo espiritual de su Hijo. Amado Dios, en estos momentos te damos gracias, Padre Celestial, por esta hermosa palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Dios bendito, porque definitivamente, Padre Celestial, lo único que necesitamos nosotros, tus hijos, es entender de que tu Hijo es el pan de vida eterna. Señor, te pedimos que nos perdones si en algún momento hemos tratado de alimentarnos del pan que ofrece el mundo, Padre Celestial, creyendo de que Él saciará nuestra hambre. Pero Dios, hoy hemos comprendido que el pan que sustenta, el pan que alimenta, el pan que calma necesidad de hombre es el pan de vida eterna, que es el Hijo de Dios. Gracias, Dios, por la misericordia que tú siempre has tenido con nosotros, porque ello te llevó a enviar a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario a causa de nuestros pecados. Padre bello y misericordioso, en tus manos encomendamos, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, de que seas tú tomando el resto de este día, que seas tú con nosotros, con nuestras familias. Bendito eres, Señor. Amén, amén y amén.